Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores, a Miguel Fernández Félix, Cristina Fessler, George Rock. Ha sido una semana increíble. Es un honor poder estar aquí y haber asistido a las presentaciones de los ponentes invitados. Me siento muy nerviosa de presentar mi trabajo ante estos especialistas y al mismo tiempo muy contenta de poder compartir en vivo parte de mi trabajo. El presente estudio se desprende de una investigación mayor en la que se reprodujeron todas las recetas de pigmentos laca contenidas en el capítulo 11 de las colores de todas maneras de colores del libro 11 de la Historia General de las Cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, en su versión conocida como Códice Florentino. El análisis de los textos castellano y náhuatl, junto con las imágenes relacionadas a las distintas sustancias colorantes, fueron puestas en valor mediante su comparación con los registros levantados por el protomédico Francisco Hernández durante la primera Real Expedición Botánica que tuvo lugar entre 1571 y 1577 en la Nueva España. A la par del estudio de las fuentes históricas, realicé entrevistas y prácticas de tinción con maestros tintoreros que continúan utilizando algunas de las sustancias mencionadas por las fuentes del siglo XVI y llevé a cabo la recolección de materias primas en campo. El objetivo de efectuar las reproducciones experimentales fue, por un lado, corroborar que los textos aportaban la información suficiente para fabricar pigmentos, y por la otra, conocer mediante la práctica de los procesos de manufactura que operaban durante la segunda mitad del siglo XVI. Dado el tema del presente coloquio, dedicaré este espacio para hablar de la información destinada a la grana cochinilla y a los trabajos de experimentación. Resumir en un párrafo la trascendencia histórica del Códice Florentino sería insensato. Solo diré que uno de los principales objetivos de Sahagún y de sus colaboradores fue investigar y registrar acerca de la cultura y lengua de los pueblos nahuas. El manuscrito está concebido como una obra bilingüe. La columna derecha fue dedicada al texto náhuatl y la izquierda a la versión castellana y a la mayor parte de los dibujos. La traducción no fue literal, hay temas resumidos, otros comentados, capítulos enteros que no fueron traducidos y donde el espacio asignado para el español se dejó en blanco. Hay otros donde el castellano no sigue el guión de la columna náhuatl y en cambio se usa para anotar reflexiones de otros asuntos cercanos a los intereses del fraile, o bien fueron ocupados con imágenes como en el ejemplo que ahora miran dedicado al arte plumaria. La diferencia entre los textos español y náhuatl se hacen más evidentes en los capítulos dedicados a los temas terrenales. No podemos saber los motivos de estas diferencias, aunque el análisis de los textos pareciera evidenciar que el fraile e informantes escribieron versiones con propósitos y lectores distintos. En mi trabajo consideré los dos escritos utilizando las traducciones del náhuatl al inglés de los investigadores norteamericanos Charles Dibble y Arthur Anderson, y en la presente ponencia además incluyo la versión de Rodrigo Martínez Barax, quien me hizo el favor de revisar un par de pasajes y de sugerir una traducción un poco distinta. Estas versiones me llegaron ayer en la noche y entonces los pongo como acentos porque no he tenido tampoco mucho tiempo de pensar lo que eso implica. Me interesa iniciar con una cita textual tomado del libro 10 de los vicios y virtudes de esta gente indiana, que habla de los que venden colores, tochomitl y jícara, para que juntos imaginemos un fragmento de lo que debió conformar el mundo de las artes en el México antiguo. Voy a leer la versión náhuatl, donde se enumera y distinguen los distintos tipos de materiales que posteriormente miraremos con mayor detenimiento. En la lámina he agregado entre corchetes los nombres náhuatl de las sustancias. Capítulo 21, que habla de aquellos que venden colores, pelo de conejo y jícaras. El que muestra sus enseres sobre un canasto grande es el vendedor de colores, de diversos colores, de tintes. Un hombre que apila pequeñas canastas de color sobre un cesto grande.
Él vende pigmentos secos, barras de pigmento de cochinilla, cochinilla mezclada con harina o arcilla, cochinilla pura, amarillo claro, pigmento color cielo, yeso, negro de humo, pigmento azul oscuro, alumbre, aje, chicle, bitumen, bitumen mezclado con chicle, rojo ocre, tlilxochitl, mecaxochitl, huaynacaxtli, teonacaxtli, tlacuache, cola de tlacuache, pequeñas hierbas, raicillas, bitumen, resina, copal, nacaxcolotl, michpactli, un color azul hecho de flores, sulfato de hierro, pirita. El texto en español complementa la información, ahorita lo tienen en pantalla. Interesa la mención de las colores secas, pues con ello se está indicando que se trata de pigmentos que provienen de colorantes orgánicos y se diferencian de los colores molidos, procedentes de sustancias minerales. Traduce los nombres de los mordentes ocupados en la tintorería y fabricación de pigmentos laca. Así, sabemos que la alumbre se le conocía como tlaxocotl y al aceche o capa rosa como tlalillac. Asocia ingredientes locales con aquellos de ultramar basándose en ciertas propiedades. Por ejemplo, al nacaxcolotl lo compara con las agallas de roble, ambas utilizadas para fabricar tinta para escribir y en la tintorería y producción de pigmentos por sus propiedades tánicas. Enseguida el manuscrito habla del tintorero, de los distintos colores con que tiñe la lana, según la columna castellana, o las pieles de conejo, según la náhuatl, y después menciona al vendedor de jícaras. Aunque no vamos a analizar esos párrafos, me interesa resaltar la contigüidad de estos tres oficios: comerciante de pigmento, tintorero y vendedor de jícaras. Este último, por ser quien compraba y distribuía, entre otras, las jícaras decoradas con la técnica del maque, cuyos colores también dependen de la combinación de sustratos inorgánicos y colorantes orgánicos. Del capítulo 11 de las colores de todas maneras de colores del libro 11, contiene 2 recetas que utilizan la grana. Asombrosamente, ninguna de ellas se encuentra en el apartado consignado a este afamado insecto, sino en la entrada de una planta conocida en náhuatl con el nombre de tezuate y la otra en la dedicada al color morado llamado camopali. El apartado de la grana está dedicado a mencionar las virtudes del colorante, como tinte y pigmento, y a definir las diferentes calidades que se ofrecían en los mercados. La columna castellana resalta su importancia comercial, mientras que la náhuatl hace una descripción pormenorizada del ciclo de vida del insecto. A la grana fina ya purificada, hecha panecillos o barras, la llamaban tlacuahuac tlapali, color endurecido, o bien nochestlascali, tortillas de nochestli, es decir, de grana. Era adquirida por los tintoreros de pieles de conejo, tochomitl, y por los pintores. Había también la grana baja, cuya voz náhuatl, tlapalnechtli, da cuenta de su color opaco y cenizo, tlapali color nechtli, ceniza, pues se producía de cochinillas silvestres, cuyo contenido colorante es mucho menor al de la grana cultivada. También se nombraba con ese mismo nombre a la grana adulterada con harina o arcilla y a veces con la propia grana silvestre. De las imágenes dedicadas a la cochinilla, vale detenerse en la segunda lámina, pues en ella se reconoce en un mismo plano al artesano dedicado al cultivo de la grana y al pintor que aprovecha el colorante ya preparado, representado a los pies del pintor con una tableta de forma rectangular. Vemos la pastilla de grana. Contigüidad de nueva cuenta de distintos agentes en torno a la producción o uso de materiales manufacturados a partir de un colorante. En una entrevista que realicé el año pasado al presidente de la Cooperativa de Tintoreros de Caracol Púrpura de Pinotepa de Don Luis, en Oaxaca, el señor Abacuta Bendaño me comentó que ellos mantienen relación comercial con los tejedores y productores de seda de San Miguel Cajonos desde hace muchas generaciones. Los tintoreros de Pinotepa de Don Luis reciben de sus pares de San Miguel los hilos de seda teñidos de rojo de grana cochinilla, y ellos, en cambio, les tiñen los hilos con púrpura y azul añil. Es decir,
Cada comunidad mantiene el conocimiento y el control del teñido con colorantes específicos e intercambian con los productos ya manufacturados, en este caso con los hilos ya teñidos. Volviendo a los rojos de la cochinilla, encontramos que la receta para hacer pigmentos laca se localiza dentro del segundo párrafo del capítulo del color, titulado "De otro colorado no tan fino como la grana y de otras colores no finas". La columna náhuatl dice: es un arbusto que crece en tierra caliente. Este tezhuate es convertido en color. Las cochinillas se muelen, se le agregan al tezhuate. Se provee de tlalxocotl, de tlalillac. Para purificarlo se hierve. De aquí sale el color seco o buena agua coloreada. Con ella se tiñe el pelo de conejo. Con ella hay tinte. Yo uso el color tezhuate. Yo pinto con el color seco. La diferencia con el texto en español no es muy grande, pero sí muy importante, ya que en ella se omite el uso de la grana, encargada de convertir al tezhuate en color. En la imagen inferior, que tienen ahorita en pantalla, observamos al tintorero con su tina sobre la lumbre y frente a él se ve el atado de las hojas de tezhuate. Si atendemos a la imagen superior dedicada al fruto conocido como nacaxcolotl, encontramos una sugerente manera de conjugar 3 tiempos en un solo dibujo. Ahí vemos al colector del fruto en primer plano, enseguida al tintorero que trabaja sobre su tina con un color oscuro. El nacaxcolotl, tanino hidrolizable, se combinaba con palo Brasil para teñir las pieles de venado de color negro. Al fondo, en un tercer plano, observamos a un amanuense anotando sobre un cuaderno de formato europeo con la tinta a la que llamaban huitztecoli, producida con las semillas de nacaxcolotl, palo de Brasil, aderezado con cáscaras de granada y goma de mezquite. Si, como dice el dicho, las imágenes hablan, estas sugieren que los pigmentos eran producidos con los remanentes de los baños de tinción y muy probablemente por los propios tintoreros. Durante la fase experimental, la información del texto saguntino fue validada con los textos de la Historia Natural de Nueva España de Francisco Hernández. Las diferencias entre la receta de la grana cochinilla de los informantes de Sagún y la de Hernández está en el uso o no de un ingrediente, el tlalillac o sulfato de hierro 2. Gracias a la formación científica de Hernández, sus textos son de enorme valor para quienes, como nosotros, intentamos acercarnos a los textos de los indígenas nahuas para descifrar los secretos de un oficio. Al ser confrontados, el estilo sistemático de Hernández contrasta con el texto indígena de forma extraordinaria. Su carácter científico se recibe por nuestras mentes, al menos por la mía, como algo familiar, claro, inclusive amable. Les voy a leer la cita completa que refiere al nopanochesli o grana de las Indias que nace en ciertas tunas. Se encuentra entre los mexicanos en cierto género de tunas llamado nopal nochesli y por esta razón se siembra en lugares defendidos por la naturaleza contra los perjuicios del ganado y de sus jumentos. Unos gusanillos redondos, blancos por fuera y color escarlata por dentro, que a veces nacen espontáneamente y a veces por industria humana, aplicando en determinado tiempo a las tunas semillas del año anterior. Los indios las llaman nochesli y nuestros compatriotas cochinilla, nombre derivado quizás del cocum o grana, del cual son una especie. Juzgan algunos que estos gusanillos son una cosa distinta, mas aunque no ignoro que la grana de nuestro viejo mundo no está adherida a las tunas, que allí casi no existen, sino a las hojas de cierta encina que los modernos llaman coscoja, que no tiene propiedades astringentes y que en su parte interna es llamada por su excelencia kermes o kermesí,
en tanto que en su parte exterior, que es más común, conserva la denominación griega. Sin embargo, como unos y otros son gusanillos, sirven igualmente para teñir las lanas de color escarlata y son indistintamente usados por pintores y tintoreros. Tengo por cierto que deben clasificarse en el género de cocum o grana, de donde, como dijimos, les vino tal vez el nombre español, así como también los que entre los peruanos nacen en las raíces de las plantas llamadas pampínula o teucrio. Se saca del nochestli un color purpúreo a veces escarlata, según la manera de prepararlo. Se obtiene sumamente exquisito si se muele con el cocimiento del árbol llamado tezuate, del que en su lugar hablaremos, agregándole alumbre y recogiendo el sedimento que se guarda en forma de pastillas. Después el texto continúa hablando de todas las virtudes médicas de la cochinilla. Como decía, la diferencia entre la receta del rojo de la grana cochinilla de los informantes de Sahagún y la de Hernández está en el uso o no del tlalillac, pero coincide en el empleo de la lumbre y del tezuate. Aunque conocía de la existencia de la planta de tezuate gracias a la lectura de las obras de Ana Roquero y Dominique Cardón, fue hasta hace 4 años que pude conocerla en persona y presenciar su uso en el taller del maestro Isaac Vázquez en Teotitlán del Valle, Oaxaca. La planta, que en zapoteco se llama tejute, es colectada por los tintoreros de Teotitlán en la sierra transísmica entre los estados de Veracruz y Oaxaca. Las plantas de tezuate pertenecen al género Miconia y son de la familia de las melastomatáceas. Su función en la tintorería es la del mordente vegetal. El uso del tezuate está, al igual que en las fuentes históricas, asociado únicamente con la tinción de rojos de grana cochinilla. Recolectamos 3 tipos de tezuate que están en la parte inferior de la foto con marcos rojos de distintas plantas para realizar reproducciones experimentales. De los 3 tipos de tezuate, los mejores resultados se obtuvieron con el denominado tipo 2. Se produjeron 9 lacas de diferentes matices que van del guinda al violeta oscuro con el tezuate tipo 1. La experimentación demostró que la proporción del mordente vegetal debe ser mayor a la del mordente mineral. Asimismo, fue evidente que el uso del sulfato ferroso debe quedar reducido a una cantidad mínima, ya que este es el responsable de oscurecer y virar la tonalidad de la mezcla hacia el morado. Logré producir lacas de tonalidades escarlata en las pruebas donde utilicé plantas de tezuate tipo 2. Los colores más rojos fueron aquellos en los que se omitió la adición de sulfato ferroso, tal como aconsejaba Hernández. Con el tezuate tipo 3 se repitieron las mismas cantidades y procesos que los utilizados con plantas tipo 2. Sin embargo, las lacas resultantes fueron de tonalidades guindas y violetas. Creo que es imposible que lean lo que hay ahí, pero son mis notas de cómo fui haciendo y procesando las distintas lacas. Durante esta fase experimental, que comprendió la elaboración de 20 pigmentos, las pruebas se desarrollaron de manera aleatoria, pues me guié por el color más que en tratar de mantener el control de las cantidades usadas en cada uno de los experimentos. Los pigmentos en polvo fueron analizados por Maarten van Bommel y Ana Serrano en los laboratorios de la Agenda Holandesa del Patrimonio Cultural, y tras conocer los primeros resultados del estudio, diseñamos un nuevo experimento utilizando cantidades exactas de los distintos materiales con el objetivo de estimar la influencia de los ingredientes mencionados en los textos. Durante esta segunda fase se produjeron 9 lacas utilizando los 3 tipos de tezuate y modificando las cantidades de sulfato de hierro en las muestras. Con el fin de evaluar los posibles cambios en el color y en la composición de los pigmentos, las muestras fueron analizadas mediante cromatografía de líquidos de ultra resolución acoplada a un detector de arreglo de diodos. Los resultados muestran que la presencia de los distintos tipos de tezuate pueden influir en los perfiles cromatográficos de las lacas debido a que contienen distintos compuestos flavonoides. Se llevó a cabo una interpretación cualitativa preliminar de los resultados cromatográficos de las lacas de las 2 fases experimentales, sets 1 y 2.
En todas las muestras fue posible detectar los compuestos correspondientes a la cochinilla, como se puede observar en este cromatograma. Comparamos los resultados de los estudios cromatográficos de las 3 plantas de Teshuate en la columna izquierda con sus respectivas lacas a la derecha. Vale la pena destacar que en la planta tipo 1 se identificaron compuestos flavonoides en la banda de los 350 nanómetros, 7-glucósido de apigenina y ácido elágico. También se localizó un compuesto tipo flavonoide que eluye a los 9.6 minutos, que no fue identificado, que tiene una longitud de onda de máxima absorción de 342 nanómetros. En las pruebas correspondientes al segundo set, detectamos además quercetina y un compuesto no identificado a los 24 minutos con una longitud de onda máxima absorción de 505 nanómetros. Para el caso de la planta tipo 2, localizamos ácido elágico y equivalentes, isoquercetina 3 o galactósido de quercetina o bión hiperóxido, 3-beta de glucósido de quercetina y quercitrina. Para la planta tipo 3 se detectaron los flavonoides isoquercetina o hiperóxido, quercitrina con sus equivalentes y un compuesto amarillo desconocido que eluye a los 15.8 minutos con una longitud de onda de máxima absorción de 334 nanómetros. No se detectó ácido elágico. Independientemente del papel que pueda estar jugando la presencia de metales en la composición general de la planta, recordemos que las miconias son acumuladoras de aluminio, creemos importante resaltar la presencia de los flavonoides, colorantes amarillos, que definitivamente están influyendo en el color final de las lacas. También hay que considerar el papel que pueda estar jugando la sustancia tánica para el caso de las plantas tipo 1 y 2. Y bueno, recuerdo nada más ayer la conferencia de Lola y la presencia del ácido elágico, que en ese caso tenía que ver con las sedas, pero bueno, uno nunca sabe, quizás las lacas las preparaban acá. La receta del camopali o morado requiere de 2 ingredientes. La versión nahua indica: es un color oscuro, un medio para embellecer las cosas, para darles brillo, para darles lustre, para pintar, para colorear. Para hacer esto se ponen juntas la cochinilla y el alumbre, se mezclan, se vierten juntas. Yo hago color camopali, yo disuelvo el color camopali, yo pinto, yo tiño color camopali. Por su parte, el texto español agrega: mezclando grana colorada que se llama tlapali con alumbre que viene de Metztitlán y un poco de Sautli, hácese un color morado que se llama camopali con que hacen las sombras los pintores. Es interesante notar que la entrada castellana aconseja usar Sautli, el engrudo o pegamento de orquídeas usado por pintores y artistas de la plumaria, dado que desde el punto de vista químico este pigmento quizás no deba de llamarse pigmento, no es una laca, no es un pigmento sólido, pues solo tiene el metal de la alumbre. La recomendación de que se agregue el aglutinante puede que sirva para impedir que este pigmento reaccione ante un cambio en el pH del sustrato. El dibujo también pareciera indicar que este color se preparaba al interior del taller de pintura. En primer plano vemos al asistente del pintor moliendo juntos sobre una plancha al tlapalnechtli y tlalxocotl. Para evaluar las características físicas de los pigmentos, esto es, su colorido, poder cubriente, luminosidad y estabilidad química frente a un medio alcalino, se pintó sobre un lienzo preparado con una base de yeso, siguiendo los resultados analíticos publicados por diferentes grupos de investigación dedicados al estudio de manuscritos prehispánicos. Los colores fueron aplicados usando goma arábiga. No se observaron cambios de color al ser mezclados con el aglutinante y tampoco mostraron alteraciones al aplicarse como pintura sobre el soporte de yeso. El lienzo pintado fue analizado en el Instituto de Física utilizando técnicas no invasivas y posteriormente enviado a los laboratorios del Centro de Investigación para la Conservación de Colecciones en Francia para su análisis y uso comparativo en el estudio del Códice Borbónico, cuyos avances nos acaba de presentar Fabián.
Me interesa concluir subrayando el hecho de que las comunidades indígenas nahuas y zapotecas contemporáneas conserven el conocimiento y el uso de tezuate gracias al arte de la tintorería, continuidad en el tiempo que me permitió reconstruir las recetas para la elaboración de materiales para la pintura que fueron registradas en la segunda mitad del siglo XVI. La contigüidad entre el arte de la tintorería y el de la fabricación de pigmentos se perdió junto con la elaboración de manuscritos de tradición prehispánica. Su relación quedó atestiguada en los textos y dibujos del Códice Florentino, aunque de manera sorprendente, solo algunos de ellos fueron empleados al interior de sus páginas, según los estudios materiales realizados por Rodorico Giorgi y Piero Baglioni. La experiencia de trabajo con los maestros artesanos de distintas comunidades de Oaxaca me ha ayudado a concebir divisiones de trabajo altamente especializadas y modos de producción y comercialización que propiciaron la conservación de saberes milenarios acerca de los usos de un material en particular. Quedan pendientes muchas preguntas por hacer y responder. En lo personal, seguiré indagando sobre la especialización regional del uso de las materias colorantes. Este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de los artesanos tintoreros y tejedores del estado de Oaxaca y, por supuesto, mi aportación hubiera sido mucho más corta y superficial si no hubiera contado con la valiosa ayuda de unos cuantos cómplices, colegas y compañeros de investigación. A todos ellos y a ustedes por su atención, muchas gracias. Padrísima ponencia, Tatiana. Gracias. Me llama la atención que nada más menciones a las miconias y no hables de conostegia. Conostegia, un colega de Jalapa acaba de demostrar que es la especie dentro de las melastomateas mexicanas con la mayor capacidad de concentración de aluminio, y conostegia parece ser, de hecho, el tezuate más usado tradicionalmente, por ejemplo en Hueyapan, en Puebla. Esto en relación no solamente con tu trabajo con la laca, sino lo que acabamos de escuchar de Fabián, donde nos dice que el amarillo él no lo tiene identificado, pero encuentra aluminio. Me pregunto si es aluminio de conostegia. Sí, yo he trabajado únicamente con estas tres plantas de tezuate, que yo les estoy llamando tezuate, y que estoy esperando también resultados botánicos para estar segura de que sí, en efecto, son melastomatáceas. Tú, como sabes, te mandaba fotos desde campo diciendo, ¿será esta? ¿No? Hay que precisar eso, y también creo que me parece muy importante hacer los estudios pertinentes para precisar los contenidos de aluminio reales, cuantificar los contenidos de aluminio reales de estas plantas y de otros metales, porque creo que no solo es el aluminio el que está operando ahí, sino porque en una receta usas alumbre y tezuate, donde no es lo que estarían aportando. Entonces creo que todavía hay muchas cosas que decir al respecto de cómo, por qué, cómo funcionan. La otra parte, lo que tú dices, lo del amarillo proveniente de posiblemente de los propios tezuates. Sí, cuando uno hace la decocción con estas plantas se obtiene un líquido amarillento, no tan intenso como el que obtendrías del Zacatlascali, por ejemplo, que sí mencionan las fuentes y que da un amarillo muy fuerte, o de algunas especies de tajetes silvestres, como la tenuifolia, que con esa sí he hecho unos amarillos brillantes, súper intensos, bellísimos. Pero esa no la menciona las fuentes, ¿no? Entonces es un juego así. Hay mil cosas que no se mencionan, que se usan de manera cotidiana y de forma tradicional en las comunidades indígenas, y en mi trabajo, además de utilizar lo que menciona Sahagún, que son 9 colorantes específicamente, procuré integrar otras plantas que se usan, por ejemplo, las que se usan en las costas de Oaxaca, que son muchas más, ¿no? Pero es un trabajo que empieza, que tiene todavía muchísimas cosas por responder. Elena. Sí, Gracias. Elena. Gracias. Tengo una pregunta de siempre excuse me, I ask in English. Voy a preguntar en inglés.
En muchas de las pláticas hemos visto este esquema de sagún con el nopal y con la cochinilla que se ve viva. Y también hemos hablado acerca de el secado del insecto de la cochinilla. Entonces implicaría que muchas de las recetas no utilizan la cochinilla seca, sino la viva. Y eso afecta el color. Bueno, no he hecho ese experimento, pero... Qué bueno que mencionas eso, porque justo ayer que Rodrigo me mandó Rodrigo Martínez, que es un conocido nahuatlato, me mandó su versión de las traducciones de Tezuate y Camopali, que puse aquí en la parte inferior. Hay algo que él precisa que dice, se aplasta la cochinilla. Y yo pensé lo mismo que tú. Estarán aplastando las cochinillas. Digo, igual la tienes que moler si está seca, ¿no? Pero el hecho de decir se aplasta, me vino a la mente ese acto de aplastar al insectito vivo. Y es algo que habría que experimentar. La verdad es que yo nunca lo he tratado de hacer con cochinillas vivas. Y bueno, habrá que verlo. Si las tenías ahí, ¿por qué no? Gracias. Teniendo en cuenta la preparación, digamos, del pigmento con el procedimiento indígena, vamos a obtener un resultado. Si tenemos la preparación del pigmento con la técnica europea, vamos a tener un resultado. ¿Qué diferencia sustancial existe entre ambas técnicas que utilizan, que no? Y si posteriormente hubo una fusión de ambas técnicas para de alguna manera complementar un poco la calidad o algo así, que haya surgido algo así como un mestizaje, digamos, en cuanto a la técnica. Gracias. En Europa casi siempre, como estuvimos escuchando en las ponencias anteriores, se extraía la grana de telas teñidas. Cuando se hacía la laca no se hacía del insecto seco directamente, sino que se extraía de telas ya pintadas. Y por las evidencias en la pintura también se lograban distintas gradaciones, distintos tonos, que iban del rojo a los morados, hacia los rojos naranjas, dependiendo también de los mordentes, como explicó ayer de manera muy clara Joe Kirby. En México sí ha habido un mestizaje a la inversa. En Teotitlán del Valle utilizan todavía el tezuate, pero después le agregan limón. Y bueno, es una planta que llegó junto con los españoles a América, ¿no? Entonces, sí hay incorporación y sí hay adaptación de usos de materiales. No sé qué tanto esté registrado, no sé si en la pintura, o sea, si durante el periodo colonial que estuvimos revisando ayer, eso se pueda ver, pero quizás al ratito que Elsa va a hablar sobre la laca de grana cochinilla en pintura novohispana, quizás pueda responder mejor a tu pregunta. El aglutinante de las barras, ¿sabemos cuál es? No lo mencionan, no lo mencionan. De los aglutinantes que yo he visto que se mencionan en sagún, que me parece, además del sautli, el mezquite me parece muy interesante de usar y porque es muy, muy similar a la goma arábiga. Entonces sería mucho más fácil de recolectar, de guardar, de disolver y usar como un medio para estas pinturas que son en base a agua. Me parecería mucho más lógico, al menos si yo tuviera que decidir entre usar la goma de orquídea y la del mezquite, y creo que eso es algo que hay que explorar. Pero no dicen con qué compactaban las barras. Bueno, gracias. Perdón, quisiera hacer un comentario con respecto muy breve, por favor. Sí, muy breve. Con respecto al pigmento en vivo, en San Martín Tilcajete, los artesanos que pintan alebrije, como no tienen otro medio de conseguir pigmentos por la zona en la que están,
toman la cochinilla en vivo y en ese momento van haciendo cambios de coloración y obtienen muy buenos resultados en la pigmentación sobre madera, en específico para alebrijes. Era mi comentario breve. Con el animalito vivo. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer una breve pausa, no muy larga porque ya tenemos un poco de retraso, vamos a decir 20 minutos, nos vemos aquí a las 12:20 y vamos a darles aplausos.